Si faltaron todas de la semana, tienen menos 2 puntos. Traten de asistir a todas las reuniones. Doctor, mi compañero Giancarlo tiene un Valdivia, ¿no? problema. Ajá. ¿Usted es Giancarlo Valdivia o quién es usted? No, ya se está conectando. Creo que ya se conectó. Sí, pues, doctor, presente. Tuvo unos inconvenientes, disculpe. No, no hay problema. Ya, listo. Ya vamos a empezar, ¿eh? ¿Se ve la diapositiva? Sí, doctor. Ya. Entonces, el día de hoy tenemos que tratar sobre las levaduras. ¿Se acuerdan que entre las formas básicas de hongos que teníamos a las levaduras, a los mohos y a los hongos dimórficos? De las levaduras, ¿qué se acuerdan? ¿Cuáles eran sus características? ¿Era unicelular? ¿Qué ¿O está era 27 grados? reproducción asexual? Presentan No. pseudohifas. ¿Quién ha dicho de las pseudohifas? Lady Sanabria. Una de las estructuras características de las levaduras es que forman unas estructuras que no van a formar por los mohos, que vienen a ser las pseudohifas. Las otras características es que tienen una temperatura óptima de crecimiento a 37 grados centígrados, y es por eso que también cuando las observamos en el agar, saburón o en los medios de cultivo de aislamiento de hongos, las vemos con una consistencia cremosa, muy distinto a los hongos, a los mohos, a los hongos filamentosos, en la cuales ellos van a formar hifas verdaderas. Y es así que en el agar, saburón, cuando se les cultiva, la temperatura óptima de ellos es de 25 a 30 grados, vamos a ver que tienen pues colonias plumosas, aterciopeladas o de aspecto terroso, ¿no? Y esto más que todo por la formación de las hifas. En lo que respecta a los hongos dimórficos, bueno, adoptan ambas formas, dependiendo de las condiciones ambientales donde se encuentren. En lo que respecta a las levaduras que vamos a tratar ahora, vamos a ver que son hongos unicelulares, está bien, eso es correcto. Forman pseudohifas. Eso es propio, y generalmente esto lo vemos en la cándida. Y la reproducción puede ser asexual o sexual. La forma asexual es mediante gemación. Eso es lo que vemos también en cándida. En la cual, a partir de una célula madre se va a desprender y se va a originar una célula hija idéntica. Y en la forma sexual, vamos a ver que se van a unir dos gametos. Y va a haber una conjugación, una fusión de estos dos gametos, y de ahí va a originarse una célula diploide, y a través de un proceso mitótico va a originar sus células hijas. Y eso es el procedimiento de conjugación. Ejemplo de ellos tenemos al Saccharomyces cerevisiae. La cándida albicans es la más frecuente de todas las levaduras estudiadas. Y este hongo vamos a encontrarlo pues formando parte del microbiota en distintas partes de nuestro organismo. Van desde el aparato digestivo, tanto a nivel de boca, de colon, a nivel también de la microbiota vaginal, también forma parte, y así también la parte del aparato respiratorio superior, pero conformando pues en ínfimas proporciones con respecto pues a la microbiota total. Ahora, ¿por qué ha adquirido importancia? ¿Por qué ha adquirido importancia estudiar la Candida albicans? ¿Por qué creen? Por su asociación con el VIH, doctor. ¿Quién ha dicho eso? Caguana. Está bien, pero a ver, vamos a ver que alguien más de tus compañeros intervenga. ¿Es oportunista? ¿Qué significa oportunista? Que va a generar efectos cuando la inmunidad está deprimida. O sea, porque normalmente estaría representada por la microbiota normal. Entonces, si es que... Claro, es correcto lo que
su compañera menciona, ¿no? Hemos mencionado que este microorganismo forma parte del microbiota. Pero ¿qué sucedería si esta microbiota se desequilibra? Ese es el segundo. Y también, ¿qué pasaría si es que nuestro paciente pues toma antibióticos? Y más, estos antibióticos no solamente pues eliminan a la bacteria patógena, sino también a las bacterias que son amigables, comensales con nosotros. Entonces también desequilibra la microbiota y puede originar que esta Candida albicans se convierta en oportunista y puede producir infección. Y es así que esto también lo podemos ver en pacientes con VIH positivos, cuando se comienza a producir estas micosis a nivel de la mucosa oral o sino también a nivel de esófago, lo que se llama el MUGET. Eso es en cuanto a lo que es Candida albicans, pero en la actualidad también ha adquirido importancia la identificación de las otras cándidas, porque hay distintas especies de cándidas. Y dentro de esas pues, tenemos a las que las vamos a agrupar en un solo grupo, que vienen a ser las cándidas no albicans. Entre eso tenemos a la Candida tropicalis, a la Candida glabrata, a la Candida parapsilosis, a la Candida guillemondi, Lucei, Lusitaniae, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante identificarlas? ¿Por qué nos tomaríamos ese trabajo? Doctor, porque hay unas candidas no albicans que muestran resistencia a medicamentos. Está bien, pero ¿qué medicamentos? Está bien la idea, pero complétala. A medicamentos que normalmente pues, son sensibles para la Candida albicans. Por eso es importante definir. ¿Cuál es tu nombre? Andrea Salinas, doctor. Entonces, por eso es importante pues, reconocer tal como lo dice su compañera. Porque hay cándidas no albicans que van a presentar una resistencia intrínseca a medicamentos o antimicóticos que normalmente pues, son sensibles para la Candida albicans. Y es por eso que actualmente ya no se informa Candida SP o Candida especie, sino que se informa todo completo, porque eso nos va a orientar a dar un tratamiento específico. En la diapositiva, ¿qué es lo que tenemos en la parte superior? Esta viene a ser una Candida albicans, y estas estructuras redondas terminales que la estamos viendo vienen a ser clamidiosporas. Y eso es característico de este microorganismo que también lo vamos a ver más adelante. Dentro de la coloración Gram, estos microorganismos son Gram positivos, y así tienen. Y se le ve como unas estructuras pues grandes. Acá se está observando por tanto la parte de levaduras, como también la formación de partes de hifas y pseudohifas. Entonces hemos mencionado que son comensales de mucosas, tracto gastrointestinal, aparato respiratorio alto y también de piel. Pero ¿cuándo se van a convertir en oportunistas? Cuando encuentren condiciones, y sobre todo de inmunosupresión. Puede ser una infección exógena o una infección endógena. La infección endógena va a constituir cuando va a producir infección en el lugar donde forma parte del microbiota. Ejemplo, una candidiasis vaginal. Esa es una infección endógena, porque esa cándida está formando parte de la microbiota y está también ahí mismo donde está produciendo la infección. En cambio, una infección exógena es cuando produce infección en un lugar donde no forma parte pues, de ese lugar, ni de esa microbiota. Ejemplo, tenemos pues a nivel sistémico una sepsis a nivel de sangre, una sepsis por cándida. Pues porque sabemos que a nivel de sangre pues no debería haber ninguna bacteria, ningún hongo. Pero en pacientes que están bastante graves, bastante inmunocomprometidos, puede producirse una septicemia por cándida. Y también es importante hablar pues las poblaciones de riesgo. ¿Cuáles vienen estas poblaciones de riesgo? Pacientes inmunosuprimidos. Entre eso tenemos pacientes pues, de VIH positivos en estadio SIDA, pacientes trasplantados, pacientes que reciben quimioterapia. Todos ellos van a tener su sistema inmunológico comprometido. ¿Y qué tipo de infecciones vamos a encontrar? Este es en un recién nacido. ¿Qué estamos viendo? Una dermatitis candidiásica. Y siempre lo característico, como les dije, son las lesiones satélite. Eso las va a distinguir de cualquier otra lesión producida por bacterias. Entonces acá están viendo que toda la lesión eritematosa y en la periferia de sus lesiones satélite. Acá tenemos una esofagitis candidiásica. Debe ser un paciente VIH positivo, lo mismo que acá. Este es un MUGET. Están viendo las placas blanquecinas que se observan en el paladar.
parte también la campanilla y también las amígdalas. Esto también puede corresponder a un paciente también seropositivo en estadio VIH. Y acá estamos viendo un cervix rodeado de esta secreción como un requesón, que es parte de la moniliasis vaginal, es la candidiasis vaginal. El diagnóstico. El aislamiento lo vamos a hacer en agar saburó-dextrosa al 2%. Y como ven en la diapositiva, las colonias no van a ser pues como los MOS, porque tengan que tener en cuenta que los MOS se van a producir hifas. En cambio aquí no, acá se va a producir primeramente pseudohifas. Por eso es que las colonias tienen esa apariencia así cremosa. No tienen pigmentación, tienen un olor como a pan fresco. La temperatura óptima de crecimiento es a 37 grados centígrados, pudiendo crecer entre 1 hasta 5 días. Es bastante sencilla la forma de aislamiento, pero también después viene la parte de la identificación. ¿Cómo es que nosotros vamos a identificar y vamos a poder diferenciar las especies de la cándida? Pues vamos a ver otras pruebas. Y dentro de eso tenemos lo que es el estudio en cromoagar. Cromoagar cándida, porque hay distintos cromoagares para Escherichia coli, para Pseudomonas, etcétera, etcétera. Pero acá nosotros utilizamos lo que es el cromoagar cándida, que es un medio altamente selectivo. Por eso es que solamente en este medio va a crecer cándida. Van a crecer hongos. Pero también es un medio diferencial, porque los sustratos que contienen este medio va a permitir que cada especie de cándida o de hongo adquiera un color distinto por el sustrato que contiene estos medios. De tal manera que las cándida albicans las vamos a ver de este color, el color verde esmeralda. La cándida tropicalis la vamos a ver así, con la periferia en color rosado y el centro de color azul. La cándida glabrata, vamos a ver que es de color así beige. La cándida crucei, vamos a ver que son colonias grandes de un color de lila rosado, oscuro. Y hay distintos. La misma casa comercial ofrece en el inserto los distintos colores que van a corresponder con cada especie, que nos va a ayudar a orientar sobre la especie de nuestra cándida albicans. Es decir, nos va a orientar a ser un poco más específicos. Pero esta prueba tiene que complementarse con otras más para que tengamos una seguridad sobre la especie de cándida que vamos a informar. Y acá tenemos lo que es el estudio de patrones de crecimiento. Eso a través de la técnica de Dalmau, en la cual nosotros vamos a utilizar otro medio de cultivo que nos va a permitir aislar hongos, en este caso levaduras, que vienen a ser el agar maíz o también agar arroz, suplementados con un lípido que viene a ser el Twin 80. Ambos, cualquiera de los dos. Acá está nuestro medio. Entonces, ¿en qué consiste la técnica de Dalmau? Cojo una colonia problema de mi saburo, una recta, y hago 3 estrías en la superficie de mi medio. 1, 2, 3. Y posterior a ello, cubro estas estrías con una lámina cubreobjetos. Una lámina delgaditas cubreobjetos. La utilizo y la coloco encima de las 3 estrías. Y esto se va a incubar a 37 grados centígrados por 48 horas. Una vez que hayan pasado estas 48 horas, ¿qué es lo que voy a hacer? Sacar esta placa Petri, todo así completito, y esta placa Petri la coloco en microscopio. ¿Y dónde voy a leer? ¿Dónde voy a colocar en el campo microscópico? En esta zona. Porque tengo que leer estas líneas de siembra. Primero lo pondré en panorámico, luego con objetivo de 10, y finalmente con objetivo de 40. Y es ahí donde tengo que analizar en esas estrías cómo están creciendo mis levaduras. ¿Qué características va a tener la cándida albicans? Como ya les mencioné al inicio de la clase, va a formar estas candidosporas terminales. Esa es una característica. La otra, ¿cuál va a ser? Que va a formar blastosporas, que son como estas esporas que se agrupan como racimos vivos, que se están ubicando de una manera intercalar. Eso es característico de ese patrón de crecimiento de la cándida albicans.
Aunado pues que también en el cromagal, como le dije, tienen que ser colonias de color verde, esmeralda. La cándida glabrata también se va a caracterizar porque esta cándida, esta levadura, esta especie, no forma pseudohifas ni hifas, nada. Solamente se queda en la parte después de células gemantes y no va a formar pseudohifas. Por eso que al momento de ver la estrella de crecimiento van a ver como un empedrado, sin formación de pseudohifas ni hifas. Entonces eso es característico de la cándida glabrata. En la cándida tropicalis van a ver este desarrollo, ¿no? Acá está la hifa y acá se están formando como una especie de cadenas de esporas. Y esas se forman así como pequeños también ramilletes, dando la apariencia como si esto fueran ramas de olivo. Y ese es el patrón de crecimiento de la cándida tropicalis. Recordando también que en el cromagal, como vimos, eran colonias azules en el centro de la colonia, con una pigmentación rosada en la periferia. Como ven, todo se unifica para poder dar un diagnóstico. La otra prueba viene a ser la prueba del tubo germinal. ¿En qué consiste? Nosotros vamos a utilizar plasma. Acá puede ser cualquier tipo de plasma, con EDTA, con citrato, cualquiera. Más o menos unos 2 centímetros cúbicos en un tubo de ensayo. Luego cojo un poquito de colonia problema de Megasa buró, una asa recta, y la disuelvo en este plasma. Y luego lo incubo a 37 grados por 2 horas exacto. Luego que ha pasado estas 2 horas, hago un montaje en fresco y tengo que observar. Tengo que observar mis levaduras vivas ahí en su ambiente húmedo, nadando en el plasma. ¿Y qué voy a observar? La formación de esta estructura. ¿Cuándo se va a definir que es una pseudohifa o cuándo es un tubo germinativo? Tubo germinativo lo vamos a definir cuando hay una continuidad entre la levadura y la estructura. Y esto se continúa, como lo estamos viendo acá también esquemáticamente. Entonces esto ya me indica que esta estructura es un tubo germinativo y por lo tanto la prueba es positiva. En cambio, si hay una estrangulación entre la estructura y la levadura, como se está viendo acá, una segmentación, entonces esto ya no viene a ser un tubo germinativo, sino una pseudohifa, y por lo tanto se considera que la prueba es negativa. Lo mismo, si no se observa nada y todo sigue como levaduras, como estructuras triangulares individuales y no se forma ninguna estructura, también se considera como una prueba negativa. Ahora, ¿qué significa que sea una prueba tubo germinal positiva? De que una probabilidad entre un 90 y 95% se trata de una cándida albicans. Y con eso ya están definiendo que es una cándida albicans con esa probabilidad. Entonces, para eso tú sigues esta prueba y es la más barata que puede existir. En cuanto al tratamiento, vamos a tener los polienos, los triazoles, las equinocandinas y las 5-fluorocitacina. Entre los polienos tenemos a la anfoteresina B, también la nistatina. Entre los triazoles al fluconazol, al itraconazol, al boriconazol, al posaconazol. Entre las equinocandinas a la caspofungina, la anidulafungina, la micafungina. ¿Y por qué era importante que les mencione todos estos medicamentos? Como dijimos, la identificación de estas especies va a radicar porque va a haber pues, especies que van a hacer pues, resistencia a los medicamentos que normalmente son sensibles a la cándida albicans. Y acá tenemos, ¿no? La cándida albicans generalmente pues, es sensible a casi a todo, tanto al fluconazol, itraconazol, la flucitocina, anfoteresina B, la caspofungina, el boriconazol, etc. Lo mismo que de la cándida tropicalis. Acá ya cambia, ¿no? La cándida parapsilosis, en cuanto a lo que es la caspofungina, va a tener una sensibilidad también un nivel intermedio de resistencia. Pero es que acá también es importante ya considerar esto. En lo que respecta a la cándida glabrata, al fluconazol va a ser sensible dependiente de dosis y también eso va hasta una resistencia. Lo mismo que el itraconazol. En cambio, con la sulflucitocina y la caspofungina tiene muy buena respuesta.
Como ven, la anfoteresina es de sensible a intermedio, lo mismo que también con el voriconazol. Entonces varía. Y esa es la importancia por la cual nosotros tenemos que hacer la identificación de especie. La Candida krusei es resistente de lleno al fluconazol. Al itraconazol, sensibilidad dependiente de dosis, es resistente. De la flucitocina de intermedio a resistente. La anfoteresina es sensible a intermedio, lo mismo que el voriconazol. Y la caspofungina es bien sensible. La Candida lucitianae también es sensible a resistente en la anfoteresina B. En cambio, la Candida gliamondi es sensible a todo, igual que la Candida albicans y la Candida tropicalis. Entonces, como ven, ahí radica la importancia por qué nosotros tenemos que hacer estos estudios de identificación, ¿no? Sobre todo para orientar específicamente el tratamiento. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Doctor, Sí. ¿hay algún método serológico o inmunológico para la Cándida o solo cultivo? Hay distintas pruebas en el mercado, pero las estoy mencionando son las que tienen mejor sensibilidad. Una mejor sensibilidad y una especificidad. Hay otra prueba en la cual se evalúa el consumo de carbohidratos, que se llama el auxograma. Generalmente hay distintas marcas, la más utilizada es la de Biomegus, que van a ser las pruebas API. Y también a través de este consumo de carbohidratos se puede hacer también una identificación de estos hongos. Pero en lo que es serología, hasta el momento, bueno, puede existir pruebas, pero no son del todo pues buenas, pues que no se utilizan. Ten en cuenta que hay un montón de especies también de cándida. Pueden haber un montón de reacciones cruzadas. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿y cuántas pruebas se aplicarían para la identificación de la cándida? 2, 3. Bueno, mira, a lo menos en el hospital lo que utilizamos es la prueba del cromo-H y a la par se hace la prueba de la técnica de Dalmau. Yo cuando estaba en Lima utilizamos estas dos pruebas y también la prueba de tubo germinativo, las tres, y se hacen a la par, porque todas tienen que coincidir y tienen que ayudar a tener un diagnóstico. Ahora ten en cuenta que también en el cromo-H, el hecho de que salga de las colonias verde esmeralda te orienta que puede ser una Candida albicans, pero no es un 90 por un 100%, es un 90-95% porque también deja la probabilidad de que puedas estar al frente de una Candida tubliniensis, que también te da la misma apariencia. Es por eso que se complementa con las otras pruebas. Se complementa tanto con el estudio de patrones de crecimiento y también con la prueba de tubo germinativo. Okay. ¿Alguna otra pregunta? En lo que es estudio de sensibilidad sí está protocolizado. Y lo que se utiliza para este caso con medio de disco de difusión se utilizan medios de mielo de Hinton, pero suplementados con azul de metileno. Entonces, ahí sí se puede hacer el estudio tanto de sensibilidad y de resistencia. Por lo menos en nuestro medio no se realiza. En Lima sí se hacen los estudios. Acá no. Un saludo, en este video les mostraré el procedimiento para la realización de una de las pruebas más sencillas, rápida, económica y la más utilizada como prueba preliminar para la identificación del 90 al 95% de los aislados de Candida albicans del resto de las especies de Cándida. Esta es la prueba del tubo germinal, conocida también como prueba de filamentación en suero o filamentación precoz. Para esta prueba vamos a necesitar los materiales que vemos en pantalla en este momento. Comenzamos. Con un ase estéril tomamos una colonia sospechosa de Candida albicans. Dicha colonia debemos inocularla en un tubo de ensayo donde previamente añadimos 0,5 mililitros de suero. Una vez inoculado el suero, lo incubamos durante 2 a 4 horas en aerobiosis a 37 grados centígrados. Luego de las 2 o 4 horas de incubación, con ayuda de una pipeta Pasteur o con un ase estéril, se toma una porción del contenido del tubo, se coloca entre una lámina y una laminilla.
En este punto solo queda la observación al microscopio con los objetivos de 10 y 40X. La Candida albicans forma una pequeña prolongación filamentosa proveniente de la célula levaduriforme, sin constricción en el punto de origen, semejante a un espejo en la mano, cuyo espesor puede medir alrededor de la mitad del diámetro de la levadura y tener una longitud 3 o 4 veces mayor de dicho diámetro. Esta formación constituye el llamado tubo germinal, como podemos ver en pantalla en este momento, señalado con las flechas azules, lo que significa que esta preparación se considera positiva para Candida albicans. Sin embargo, esta prueba tiene como desventaja que entre un 5 y un 10% de los aislamientos de Candida albicans no producen tubo germinal, es decir, puede dar falsos negativos. Sin mucho más que decir, los invito a dar su opinión, suscríbanse a mi canal, activen la opción de la campana y no olviden compartir. Bien, pues vamos a continuar para tratar sobre el diagnóstico de laboratorio de estas dos formas de micosis superficiales, que una es la candidosis, que pues puede ofrecer también formas profundas, que son las más serias, las más graves, pero la candidosis superficial es de las más frecuentes y de las que habría que también hacer un diagnóstico oportuno y preciso, ya que una candidosis superficial, si se desatiende, puede llegar a invadir tejidos profundos y entonces sí convertirse en una candidosis seria que puede exponer la vida del paciente. Y enseguida vamos a tratar la pitiriasis versicolor, que es una micosis superficial muy sencilla realmente de diagnosticar. Bueno, en la candidosis, vean ustedes cómo hay aproximadamente 200 especies, no las conocemos todas ni vale la pena, pero en fin, la mayoría son levaduras con pseudomicelios, o sea, con filamentación. Algunas especies son dimórficas, o sea, tienen hifas verdaderas, no pseudomicelios, que es es una prolongación de la levadura, sino hifas verdaderas y levaduras. Se aíslan de diversas áreas corporales y del ambiente, son levaduras muy ubicuas en la naturaleza y en el cuerpo humano, y causan la micosis oportunista más frecuente. Las especies patógenas de cándida son muchísimas, de las 200, lo único que sacamos son estas, que son las más frecuentes, empezando con la albicans, glabrata y estas que ustedes ven enseguida. Pero también otras son ocasionales y hay que conocerlas, puesto que cada vez se observan con mayor frecuencia estas otras especies ocasionales y que tenemos recursos de laboratorio para diagnosticar cada una de estas micosis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de laboratorio de cándida? Pues muy sencillo. El primer procedimiento es un simple examen directo de las muestras patológicas con KUH y ver al microscopio. Después podemos hacer un frotis y teñir ese frotis con algún colorante específico, con hematoxilina, ucinal, o sea, podemos hacer histopatología cuando la cándida ya es más profunda, en tejidos más profundos, y también hacemos los cultivos, que es obligatorio hacer cultivos de todas las muestras de las candidosis para ver las especies de cándida de la que estamos tratando. Hacemos pruebas fisiológicas y pruebas moleculares para precisar las especies de cándida que habíamos visto anteriormente, pero en realidad los exámenes de rutina que se hacen en cualquier hospital, en cualquier clínica, son los 4 primeros, hasta el cultivo nada más. Bien, en examen directo las soluciones útiles son hidróxido de potasio, que todo mundo conocemos y tenemos en nuestros laboratorios. Podemos usar el blanco de calcofluor, la solución salina, o aún la eritrocina. Con cualquiera de estos colorantes podemos visualizar perfectamente bien las levaduras en las muestras biológicas. Y aquí tienen algunos ejemplos de levaduras, solamente levaduras con eritrocina, por ejemplo, que son acúmulos de levaduras, o bien
podemos ya observar en el examen directo las levaduras con este pseudomicelio, y le llamamos pseudomicelio porque es un falso micelio que no es sino la prolongación de cada una levadura que va gemando y que no se desprende de la levadura madre, y entonces pareciera un filamento verdadero. Aquí vemos otro ejemplo de un pseudomicelio y múltiples levaduras. Bien, en el examen directo tenemos que tener mucho cuidado porque yo he observado que muchas veces con una levadura que ven en un examen directo ya dicen cándida y candidosis y no siempre es lo cierto. En sitios que habitan normalmente cándida como la piel, las mucosas, el tracto respiratorio, el tracto digestivo, hay que ver 3 o más levaduras por campo para que tengan significación patogénica. En cambio, en los sitios cerrados al exterior, como muestras de hígado, de riñón, de cerebro, sangre, solamente con 1 o más levaduras por campo ya tiene significación patogénica. Así que cuando sean de muestras superficiales tienen que observarse 3 o más levaduras para darle una significación patológica. La histopatología pues es hacer cortes histológicos en candidosis también un poquito subcutáneas, en donde las podemos teñir con el ácido periódico de Schiff o Grocott, o simplemente la hematoxilina eosina para observar la reacción inflamatoria. Y aquí tenemos un ejemplo de una histopatología, de un corte histológico en donde vemos múltiples levaduras teñidas con Grocott, con tinción de plata, por eso se ven oscuras, y que esto indudablemente es un granuloma candidósico. Y a gran aumento aquí vemos las levaduras con sus pseudomicelios, aquí que habíamos descrito antes, pero son histopatologías. El cultivo es importantísimo y siempre tenemos que tener medios de primo aislamiento que son muy sencillos y comunes en todos los laboratorios. El saburó dextrosa agar, o sea el saburó simple que también le llamamos, y también el saburó dextrosa agar con antibióticos. Este saburó tiene cicloheximida y clorampenicol. Cicloheximida porque inhibe cándidas de otras especies diferentes a albicans y a otras, y el clorampenicol que inhibe mucha flora bacteriana que nos contamina y nos confunde con los resultados. Entonces son los dos medios clásicos que no deben de faltar en ningún laboratorio. Bueno, pues aquí está una fotografía de un aislamiento de un cultivo de cándida, en donde vemos múltiples colonias cremosas blanquecinas más grandes que las colonias bacterianas. Aquí vemos otro ejemplo de colonias de cándida en tubo de cultivo, y que a partir de estos cultivos es como debemos de hacer ya la diferenciación de qué especie de cándida es. Son un directo de estos cultivos en donde vemos múltiples levaduras. Para ver qué tipo de cándida es, hay unos cultivos que son los medios diferenciales que diferencian cándida de otras levaduras. Por ejemplo, agar harina de maíz y agar harina de arroz con 80 produce clamidoconidios. Estos clamidoconidios son típicos y clásicos para Candida albicans. Cuando las sembramos en suero humano o de conejo, produce filamentación de las levaduras, la cual también nos está indicando que son Candida albicans. Y cuando lo sembramos en otro medio de agar VG o cromagar, que existen en los laboratorios, las colonias toman coloraciones diferentes, que de acuerdo a la coloración es el tipo de cándida. Aquí ven ustedes cómo cuando observamos solamente levaduras, podemos decir que son levaduras, pero diferentes a cándida. Hay tantas levaduras que pueden crecer en nuestros medios de vida libre, en fin, que no tienen nada que ver con la patología. Pero si vemos en nuestros cultivos levaduras, pero acompañados con estos pseudomicelios, que son estos filamentos, entonces decimos que sí es cándida, pero no albicans, porque para que sea albicans tenemos que encontrar en este medio de harina de maíz estas levaduras con estos estas clásicas redondas de pared gruesa que son los clamidoconidios, que estos sí ya son típicos y nos identifican a Candida albicans y a Candida dubliniensis. Entonces, por eso estos medios son importantísimos. La filamentación en suero, aquí está un ejemplo, la Candida con su filamentación en suero, que nos está diciendo que es Candida albicans, siempre y cuando esta siembra la hagamos a 37 grados, incubamos a 37 grados el suero,
por 4 horas solamente. A las 4 horas los sacamos de la incubadora y vemos que en 4 horas ya filamentizaron, y entonces esto sí es Candida albicans. El medio de cromagar es muy interesante, puesto que en este medio de cromagar las colonias de Cándida crecen con diferentes coloraciones, y aquí ven que la colonia de color verde es una colonia de Cándida albicans, la de azul gris es una tropicalis, y la de rosa pálido es una crusei. Esto no es tan exacto, pero sí nos orienta muchísimo. La asimilación de azúcares finalmente es una técnica muy interesante para ya definir otras especies de Cándida que no sean solamente albicans. Hay sistemas manuales y sistemas automatizados. Los sistemas manuales, pues ahí llenamos los tubitos con diferentes azúcares, sembramos la Cándida y si fermentan los azúcares hay cambio de coloración y hay una tabla en donde nos dice qué azúcar fermentó y a qué Cándida pertenece. Los automatizados ya son vendidos en el mercado y que cada uno de estos pocitos tiene un azúcar diferente en donde sembramos la Cándida y aquí hay crecimiento, aquí no hay crecimiento, aquí hay crecimiento, etcétera, y también nos lleva inmediatamente en la tabla de identificación a la Cándida. Hay otros sistemas más modernos, que es el Vitec, por ejemplo, que esto lo incubamos a temperatura de 37 grados y también de acuerdo a cómo fermenta o crece cada uno de los azúcares nos está dando la especie. Las pruebas moleculares son ya más especificadas, estas son las más importantes, pero eso es cuando ya tenemos interés en precisar la especie de Cándida. Finalmente, la pityriasis versicolor es muy sencilla. El diagnóstico, miren ustedes que es una micosis superficial de distribución mundial causada por Malassezia spp. Hay muchas especies de Malassezia. Afecta a individuos de cualquier sexo. Aquí están las especies de Malassezia y aquí están también los pseudoinfectos. Este es un corte de piel en donde estamos manifestando que en la capa córnea están las nervaduras de Malassezia. Es una micosis muy superficial. Hay muchas especies de Malassezia, vean ustedes todas estas Malassecias, pero las más importantes pues están aquí al principio, globosas, imperiales, etc. Y por cierto, Malassezia furfur ya no es la especie que causa la pityriasis versicolor, la forma superficial, sino que esta causa principalmente las pityriasis profundas, ¿sí? Aquí están las especies más importantes que vemos en México, un trabajo de la doctora Francisca Hernández y colaboradores, en donde la Malassezia globosa es la que causa casi la mitad de los casos de pityriasis versicolor, nada de Malassezia furfur, ya es para simpodiálisis, es otra cosa más importante, y también la restricta y la furfur ya mucho menos, pero vean ustedes la Malassezia globosa la más importante. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estas especies? Igual, un examen directo de las escamas o protis, una aplicación de la luz de Wood, o sea, luz ultravioleta, que da a las lesiones de la piel un amarillo oro. Un cultivo que eso ya se hace en casos nada más de que queremos saber qué especie de Malassezia es, ya cuando se hacen estudios más especificados. Y también hacemos pruebas moleculares, la biología molecular ya está metida en todas las cosas. Vean ustedes un examen directo con KOH, con hidróxido de potasio, abundantes levaduras con pseudomicelios. Y esto es el diagnóstico clásico rápido. En 5 minutos ustedes en el laboratorio ya tienen el diagnóstico de pityriasis versicolor con esta imagen inconfundible. También hay otra técnica más sencilla. Ustedes consiguen una cinta adhesiva transparente que muchos le dicen indebidamente Durex, es una marca comercial. Cinta adhesiva transparente, la aplican la parte pegajosa sobre la lesión de la pityriasis versicolor y esa cinta la pegan en un portaobjetos y aquí ven, sin ninguna coloración ni nada, las levaduras con los pseudomicelios. Es una técnica que usamos para trabajos de campo, para ayudarnos a las escuelas del rancho, del campo, por allá a ver cuántos niños tienen pityriasis versicolor. También podemos teñir con azul de algodón y ven ustedes qué típico y característico se ven las levaduras. Y también hay otras técnicas de ácido periódico de Schiff, tinciones de plata, Giemsa, Gram. Con cualquiera de estas tinciones se nos dejan ver estos acúmulos o racimos de levaduras con pseudomicelios.
Pero si aplicamos la luz ultravioleta, que es la luz de Wood, en el tronco de una persona con pitiriasis versicolor, vean ustedes cuántas lesiones se ven aquí, inconfundibles, y de aquí tomamos la muestra. Yo siempre les digo a mis alumnos, cuando vayan a la discoteca, vean a las muchachas que llevan poca ropa y véanle cuando prendan la luz ultravioleta, y abusados cuando vean todas estas lesiones, entonces ya pueden hacer el diagnóstico de pitiriasis versicolor en el tronco, en la espalda, en los brazos o en la cara de muchachos o muchachas también, ¿no? Pero esto es interesantísimo, pues, cómo se hace el diagnóstico visual. Y medios de cultivo para aislamiento, bueno, pues esto es ya cuando queremos publicar un caso especial, lo sembramos en agar, aceite de oliva o agar Dixon modificado, y entonces nos crecen las colonias como las de Cándida, pero vean ustedes, son colonias más grandes y muy abundantes. Entonces teñimos estas levaduras con paz y se nos ve rojo intenso. Y entonces con esto ya llegamos pues a un diagnóstico rápido de la pitiriasis versicolor, que es una de las micosis que más confunde el dermatólogo con otras patologías, con vitiligo, con quién sabe cuántos diagnósticos hacen los dermatólogos, pero un simple examen directo los saca de dudas y los conduce a una terapéutica adecuada. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, apaguen su micrófono, por favor. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? A lo que no haya quedado claro. Entonces, como ven, pues el procedimiento para el aislamiento pues, de hongos, a lo menos de estas levaduras, es un trabajo bastante laborioso y requiere pues una experiencia, tanto en la parte manual como también en la parte de identificación, la parte de microscopía. Y también es importante esto también correlacionarlo con nuestros pacientes. A lo menos de los que nosotros hemos logrado identificar en el Policlínico Metropolitano, la gran parte de cándidas no albicans viene a ser la cándida glabrata. Se supone que en el Hospital Nacional, que tiene mucho más casuísticas, pues se van a encontrar mucho más especies de cándida. Entonces es interesante que ustedes puedan hacer pues investigación sobre esto y a lo menos también hacer el estudio de sensibilidad y resistencia. Porque tenemos en el Hospital Nacional tenemos pacientes pues con factores de riesgo, tanto trasplantados en quimioterapia, seropositivos en estadio SIDA. Entonces sería importante que también ustedes puedan de alguna forma pues contribuir a hacer el estudio de sensibilidad y resistencia, a lo menos para saber cuál es el comportamiento de nuestras cándidas en nuestro medio. ¿Alguna observación, jóvenes? Doctor, yo le quería hacer una pregunta, pero respecto al tema, bueno, a una pregunta del pasito. A ver, te escucharé porque mira, las preguntas las elaboramos los 4 docentes. No, sí, solamente que me quedó la duda, no sé si está bien o no la que yo marqué, que era sobre, para evaluar el tratamiento en sífilis, qué técnica se utilizaba. Doctor, ¿cuál es la técnica que se utiliza para evaluar el tratamiento? A ver, les hago la pregunta a todos. ¿Cuál era entre todas las pruebas que les expuse? Díganme, no específicamente con el nombre de la prueba, sino el nombre de la agrupación de las pruebas, el grupo de pruebas. ¿Cuál era la que servía para control de tratamiento? No treponémicas. Las no treponémicas. Dentro de las no treponémicas, ¿qué pruebas tenemos? BL, el VDRL, el RPR, el TRUS, el USR, etcétera, etcétera. ¿Qué alternativa había en tu examen? Era, creo, el RPR, ¿no? Sí, había una alternativa. Y entonces, el RPR, pues. Entonces, esa era la forma en que tenían que razonar. ¿Cuáles son las pruebas que siempre a control de tratamiento? Las pruebas no treponémicas. ¿Cuáles son las pruebas no treponémicas? Porque ahí esa es mi pregunta. Les puse ELISA, les puse RPR, les puse FTAPS. Entonces, ¿cuál es la respuesta? RPR. RPR. Ok, doctor, gracias. ¿Marcaste esa? Sí, marqué esa.
Esta vez felicitaciones, está bien, lo entendiste. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, como Sí. en el video hemos visto acerca de la pitiriasis versicolor, entonces, ¿también se le incluye en este tema o no? No, en este, bueno, es que mire, me ha sido difícil encontrar un video relacionado a Cándida. Hay muy pocos videos y la mayoría están en inglés o son exposiciones pues, de 1 hora, hora y media hora. En esto solamente fíjense en lo de Cándida. Lo de pitiriasis es como un plus, que eso tenemos que verlo después, porque ese va a ser el siguiente tema. Lo que tenemos que ver en la siguiente clase. Que esto solamente es Cándida. Pues a lo menos aprovechen lo que han visto ahora, porque eso, como les digo, eso es lo que tenemos que ver en la siguiente clase. ¿Alguna otra pregunta? Listo, jóvenes. No hay más preguntas. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta luego. Hasta luego.